Inmediatamente, me indicó ya iniciar lo que son las clases. Entonces, vamos a tratar un poquito de acomodarnos en todo esto y avanzar sobre todo, ¿sí? Pueden ver la pantalla, ¿verdad? Estamos con lo que es... Sí, Sí, Lisa. gracias, gracias. Iniciaremos. Sí, esto de la demanda, por ejemplo, vamos a, en este momento, porque a veces uno puede eh, decir muchas cosas, pero en definitiva a veces nos olvidamos y demás, entonces voy a compartirles en ese momento los textos que les permítanme, por favor. Hay personas todavía que siguen ingresando, entonces estamos en el tema de la demanda, ¿sí? Nosotros hemos visto anteriormente todo lo que se vio en clases anteriores es exclusivamente para poder reflejar y poder analizar de una perspectiva ya un poco más completa este tema de la demanda, ¿sí? El tema de la demanda como tal, para nosotros lo que nos indica es que primero vamos a utilizar los factores que hemos utilizado. Hemos utilizado primero la restricción presupuestaria, hemos analizado la curva de indiferencia, sabemos que es una restricción presupuestaria, sabemos que es una curva de indiferencia, sabemos también que eh, qué tipo de preferencias nosotros podemos utilizar, qué tipo de preferencias utiliza el consumidor para poder realizar su análisis, también conocemos el mercado. Entonces, en base a todo lo que se mencionó, nosotros comenzamos con este nuevo tema que se denomina demanda, ¿sí? La demanda es como tal en el mercado, existen muchas personas que concurren en un mercado, oferentes y demandantes. Los oferentes, aquellas personas que van y ofrecen los productos, y los demandantes, aquellos generalmente consumidores que van a primero realizar transacciones en el mercado para poder beneficiarse con bienes que los oferentes están en la condición de poder dar. ¿Sí? Las funciones de demanda del consumidor, como indica la diapositiva, muestran las cantidades óptimas de cada uno de los bienes en función de los precios y del consumidor y de la renta del consumidor. Se expresan de la siguiente forma. Esta es una expresión que nos permite eh, nos permite dar una forma tal vez un poco más interesante, el libro de Variant, por ejemplo, porque acá miren, ustedes aquí indica que la cantidad demandada está en función al precio del bien uno, al precio del bien 2 y al ingreso promedio, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que hay una función. Aquí existe una función. Ustedes han visto funciones en la materia, pero ya están en el tema de lo que es el cálculo diferencial. Previo se han visto funciones. Y en funciones ustedes han visto que existen funciones que son independientes, independientemente de variables, funciones que son constantes, funciones igual de valor absoluto, etcétera. Vieron bastantes funciones. La que nosotros estamos analizando son funciones básicas, donde existen elementos independientes y elementos dependientes. En este caso, la cantidad demandada depende de los precios y del ingreso, es lo que nos indica esta función. Entonces, esto que nos indica la función se representa de esta forma. La cantidad demandada depende de los precios, aquí está, ¿ve? Los precios y el ingreso. Entonces, si yo quiero comprar una cierta Coca-Cola, quiero comprarme una pizza, quiero comprarme, no sé, si me pongo a pensar, me quiero comprar algún bien, cualquiera, la cantidad que yo demande de este bien va a depender de los precios. Si yo quisiera comprar simplemente realizando este ejemplo y analizando qué es esta función, voy a hacer de cuenta que voy a comprar mi Coca-Cola y mi salteña y yo tengo 8 bolivianos. Me alcanza para una Coca-Cola y dos salteñas. La Coca-Cola me van a vender a 2 pesos y las salteñas a 3. Entonces, total serían los 8 bolivianos de mi ingreso. Entonces, esta cesta de consumo me permite, es la cantidad demandada que quiero utilizar de este bien, me permite, ¿por qué? Porque está dentro de mis ingresos y los precios están también de la misma forma ahí, ¿no?
Ahora, en esta otra, también, si existiese, por eso dice iguales, ¿no? Tienen que ser iguales. Pueden ser menores, obviamente, pero va a existir un excedente tal vez que se va a llevar al ahorro, ¿no? O para otro por consumo de otro bien. En sí, yo lo que quiero que vean es cómo se expresa una función de demanda. La función de la cantidad demandada está en función a los precios y al ingreso promedio. En el primer miembro de la ecuación se presenta la cantidad demandada y el segundo la función de las relaciones de los precios y la renta con esa cantidad. ¿Sí? Ahí también está explicado en la parte de la cápita del recuadro, ahí donde, para que ustedes puedan volver a repasarlo, ¿no? El estudio de las respuestas de los cambios del entorno económico se denomina estática comparativa. ¿Sí? Hay que asumir la estática comparativa con pinzas. ¿Sí? La estática comparativa también se lleva ya a nivel macro, se lleva a nivel intermedio, se lleva a nivel superior. Nosotros lo vamos a simplemente ejemplificar, simplemente lo vamos a revisar con algunos conceptos que nosotros tenemos. Primero, ¿por qué se trata de comparar dos situaciones? El antes y el después. Nosotros cuando analizamos la estática comparativa, nosotros analizamos primero una situación tal vez del pasado, una estática comparativa, y después analizamos la situación presente, ¿sí? Comparamos las dos situaciones. Y la variación en ese entorno, a eso lo nosotros denominamos estática, donde nos interesa el proceso de ajuste cuando se cambie de una elección a otra. Por ejemplo, en el caso del consumidor dice, hay dos elementos en nuestro modelo que afectan a la elección óptima, los precios y la renta. Yo quisiera comprarme, ¿qué más no me gustaría a mí comprarme? Tal vez, si yo soy un consumidor asiduo de vehículos, me compraría comprarme un Bentley, ¿sí? Que está evaluado en, no sé, $120,000, el automóvil solamente, ¿no? El Bentley. Movilidades de lujo, ¿no? Pero mi renta no me lo permite. Tal vez yo solamente gano $3,000 mes y para comprar y poder cancelar eso voy a necesitar unos 5 años y si me dedicase exclusivamente todavía a cancelar esos $120,000 de un Bentley GT7 tal vez, ¿no? De la serie de lujo. Entonces yo tengo que acomodar mis ingresos de acuerdo a la posibilidad. Mi calidad de vida tiene que estar determinado por mis ingresos. Yo no puedo darme el lujo de tener una calidad de vida elevadísima si mis ingresos son bajos, ¿verdad? No quisiera yo pensar, porque existen también personas dentro de nuestro entorno, existen muchas personas que hacen eso, ¿no? Que no utilizan la lógica para poder tal vez realizar o tener una calidad de vida mejor, simplemente buscan bienes de lujo, ¿no? Algunas personas viven todavía con espejismos, ¿no? Espejismos que ellos mismos se van creando, ¿no? Tratan de aparentar algunas cosas que no se encuentran dentro de su calidad de vida. Entonces, en esta parte del análisis de la demanda, podemos analizar eso, ¿sí? Nosotros podemos analizar, y yo voy a poner un paréntesis acá, e indicar que en este momento podemos nosotros sacar un tema de tesis importante de esta parte del análisis comparativo, de la estática comparativa. ¿Cómo lo hacemos? Miren, el ejemplo que les di, a ver, podemos poner aquí las personas que viven en la ciudad de La Paz, ¿sí? Y si el ejemplo fuese claro, simplemente, si el ejemplo fuese ese, ¿no? ¿Por qué la mayoría de los jóvenes tienen celulares que están en promedio de 3,000 a 4,000 bolivianos, siendo que su calidad de vida no les podría alcanzar, o para la mayoría de los ciudadanos tendría que tener de acuerdo a su calidad de vida y utilizando el raciocinio, la racionalidad, la lógica, el enfoque económico inclusive, tendríamos que tal vez utilizar celulares que estén dentro de los 1,000 y 1,500 bolivianos. ¿Por qué que tenemos ese afán de poder a veces sorprender o ese afán de a veces poder o querer impactar las cosas
que decirlas simplemente. ¿Cuál será nuestro, no, esa situación? ¿Por qué creen ustedes que pase eso? A ver, algunas ideas de participación. Licenciado, Sí, sí, te escucho. tal vez por el nivel avanzado de la tecnología, por moda pueden querer tener un celular de alta calidad. Dice, tal vez también para presumir. Ya, a ver otras personas. Bueno, lo que indica Ana y Jenny es correcto, ¿no? A veces, muchas veces nos dejamos llevar por temas como la moda, ¿no? A veces, ahora, lo que dice Ana tal vez estaría un poco más relacionado. Nosotros, como vivimos en una época tecnológica, necesariamente tendríamos que tener buenos aparatos celulares. eh, yo conozco los celulares, todos tienen un nivel de RAM, ¿no? Un nivel de RAM, o tienen un nivel de memoria también. Son microcomputadoras prácticamente, ¿no? Entonces tienen un nivel de RAM, tienen un nivel de memoria, y eso a veces se nos corta, ¿no? Cuando queremos hacer algunas tareas adicionales. Hay esas personas que las hacen esas tareas adicionales, que utilizan el celular, inclusive para poder utilizar, no sé, yo he visto que hay programas, imagen que pueden proyectar, por ejemplo, el Libius lo puedes tener en el celular, el MATLAB lo puedes tener en el celular, puedes tener el MATCAD, puedes tener el Geometra, o sea, algunos paquetes que nos van a servir dentro de nuestro trabajo, lo puedes tener un Excel con todos los filtros, con todo lo esto, y lo puedes tener en el celular. Se puede practicarlo en el tablet, en el celular, inclusive, ¿no? Se podría. A esas personas sí, bueno, con justa y con obvias razones, sí, necesariamente necesitan un buen equipo, ¿verdad? Pero hay otras personas, pues hay otras personas que que no necesariamente tienen o necesitan eso, ¿no? Hay personas que no necesitan pues tener ese tipo de instrumento y lo hacen por otro. Y ahí es donde nace la irracionalidad, ¿no? Ahí es donde nace que no deberíamos nosotros contar con esos elementos dentro de nuestro cotidiano vivir, ¿sí? La estática comparativa llama a eso. La estática comparativa hace uso de esas herramientas para que nosotros podamos analizar dos escenarios, el antes y el después. ¿Sí? ¿Cómo lo analizamos? El día de hoy solamente lo vamos a analizar con lo poco que conocemos en microeconomía. Pero ¿cómo lo analizan ya las grandes economías? Crean economías que las denominan eh, economías fabricadas. Hay una economía que se mueve idéntica a la economía boliviana. Lo dice el señor Chumacero. Con esa economía puedes vos agregar una política, sacar otra política, puedes hacer varias cosas y puedes ver cuáles son las reacciones que esta economía va a tener. En esta economía, ojo que tienen que estar tomadas en cuenta muchas variables. Por ejemplo, una de las variables principales que tiene que estar tomada en cuenta en nuestro entorno es la variable social, los movimientos sociales. Son difíciles de predecir, casi imposible. Nadie en ninguna situación tal vez haría o predeciría o tendría la opción de poder decir esto va a pasar, ¿verdad? Eso es casi, eh, es, es, es imposible poder decir eso. Pero eso sí, yo les aseguro que hay un acercamiento de parte de esto, estas economías que van creando. Hay una economía similar, por ejemplo, a la del Uruguay, la crearon hace años, fue una de las primeras aquí en Latinoamérica. Después ya en Católica de Chile hicieron algo de eso, en Brasil después se fundaron, después vino Argentina, Perú, y aquí en Bolivia, gracias a Chumacero, también no nos quedamos tan atrás y hicieron eso, ¿no? Son economías artificiales, ¿no? Que se van creando y ahí se van realizando. Entonces la estática comparativa llega al grado más complejo. Nosotros estamos viéndolo así teóricamente y lo vamos a ver seguramente de forma básica, pero esto llega al grado más complejo donde ya no se cuenta pues con estas variables.
se cuenta con un análisis de un entorno macro y un análisis dinámico de la economía, ¿sí? Es simplemente como comentario. Bueno, a veces nosotros como economistas, siquiera si nosotros hemos tomado esta materia y estamos estudiando la economía, deberíamos ser racionales en el momento de poder tomar las decisiones dentro de nuestro entorno. Desde ahí parte. Yo les dije alguna vez que ustedes van a aprender economía, vamos a tener el lenguaje económico, vamos a poder expresarnos de un lenguaje tal vez superior al resto de las personas, siempre y cuando nosotros compartamos lo que estamos haciendo, siempre y cuando yo vaya y converse con mi hermano, converse con mi hermana y decirle, ¿sabes qué? Nosotros podemos tener un modelo que afecte a nuestra elección óptima para poder maximizar nuestro beneficio en el consumo de esta comida rápida. Si ustedes opinan así dentro de la familia, van a ver que hay un poco, la situación se pone algo interesante y ahí ustedes también van a poder realizar algo de matemáticas, van a ver que las cosas también se van configurando de acuerdo a lo que ustedes y su entorno vayan mencionando, ¿no? No es solo, se acabó esta materia, cierro todo esto y ya me dedico a otra cosa, no. Eso tenemos que vivirlo. Ustedes tienen las pocas cosas que estamos aprendiendo en el curso, tienen que vivirlas todos los días, tienen que ponerlos en práctica todos los días en su diario vivir y van a ver cómo van a ir maximizando, cómo van a ir creando ideas innovadoras inclusive. ¿Sí? ¿Alguien quiere opinar? ¿Erika? ¿Aló, Erika Loza? Ya, seguiremos. La demanda, dice, ¿no? Bienes normales y bienes inferiores. Aquí ya vamos a ver otro tipo de bienes. ¿Sí? Los bienes normales son los bienes, ustedes ya los conocen. Un bien, cuando varía la renta, varía la demanda de ese bien. A ese bien se le denomina bien normal. Normal, ¿por qué? Porque es el actuar de todas las personas. Hay personas que no estudian microeconomía, pero si un bien, por así decirlo, no es necesario estudiar inclusive, ¿no? Intuitivamente, las caseritas, por ejemplo, ¿no? En su momento, cuando estaba subiendo excesivamente, un ejemplo que es de nuestro cotidiano vivir y que nosotros lo hemos vivido, yo también lo he palpado. A ver, en su momento, el pan estaba sumamente elevado, ¿sí? Yo estoy hablando del año 2006, 2007 aproximadamente. No sé, tal vez alguno de ustedes era todavía niños en ese momento. Si ustedes me pongo a pensar que tienen 22 años, tal vez la mayoría 21, y si tuviesen 20, y esto fue el 2000, ustedes son 2000 a 2020, ustedes más o menos tendrían, si los hablo de 2007, tendrían 7 años, eran niñas, ¿no? 2007 más o menos, 2008. En esa época, por ejemplo, hubo un problema con el pan, ¿sí? Saben que aquí en la economía hay indicadores también. Un indicador es la gasolina. Si el precio de la gasolina sube, por ende todos los demás bienes van a subir como un efecto multiplicador dentro de nuestra economía. Es tan nociva, es tan impactante el precio de la gasolina que podría ser un tema de tesis, ¿sí? Esos creen que no sería un tema interesante de analizar, que por así decirlo, la persona que quería conversar, Erika Loza, por ejemplo, que nos plantee cómo afecta el precio de la gasolina dentro, como efecto multiplicador de los precios restantes dentro de la economía boliviana. Ese tema de tesis. Y buscamos, ¿no? Y datos históricos. Buscamos el año 2007 que yo los comento. ¿Cómo? Subió un poco el precio de la gasolina, quisieron liberar su precio, saben que viene subvencionado el precio de la gasolina, ¿verdad? El precio de los hidrocarburos, el diésel inclusive viene subvencionado, porque si ustedes se van al Perú, está el doble. Si van a Chile, está casi el doble. Si van a Argentina, está más del doble. Entonces, ¿cómo está subvencionado aquí el precio? Por eso es prohibido vender el diésel, la gasolina, prohibidísimo sacar al mercado externo y venderlo, porque aquí está a precio de gallina muerta, pero en el exterior está súper caro, ¿no? Y si te pillan con un cisterna, ya es 10 años de cárcel, ¿no? Ya está estipulada la ley y demás, ¿no? Otro tema aparte. Pero ¿cuál será el efecto multiplicador? Ustedes googleen, a ver, busquen, a ver, La Paz, Bolivia, Universidad Mayor de San Andrés, Universidad Pública del Alto, Universidad Católica San Pablo, busquen universidad privada boliviana, las universidades que están aquí en el nombre. Vamos buscando y vamos el precio de la gasolina y su efecto multiplicador en el resto de los precios. Nadie hizo un trabajo. Que yo sepa, no hizo nadie. ¿Por qué no sería un tema de la tesis importante?
hay un efecto multiplicador ahí, ¿no? El precio de la gasolina hace que el precio del resto de los bienes se multipliquen. Y en ese entonces existió eso, ¿no? Ya no yéndome muy lejos, existió eso. Entonces, estamos en bienes normales e inferiores. En bienes normales lo que pasó es que, primero, subió el precio de la gasolina, quisieron liberarla, este encaje que tiene todavía el precio de la gasolina, la subvención que le da el Estado, la quisieron liberar y poner al precio Latinoamérica, al precio Sudamérica, al precio normal, la quisieron poner. Imagínense, toda una inflación se creó en ese entonces, ¿no? Un par de meses ya no había dónde servirnos. Y lo primero que subió, como el primer efecto multiplicador, fue el pan. Porque hoy se utiliza harto, ahí no había puesto ya el tema del gas, ¿verdad? Entonces subió, entonces el transporte de la gasolina, que el gas no hoy el gas está con este problema, puta que no, ya subieron la harina también, que no querían exportar a la Argentina, subieron, ya el pan subió, rápidamente subió. En ese entonces el pan estaba pues a 25 centavos, 4 por un boliviano, pero de la nada subió a 60 centavos. Fue un periodo de 2 meses aproximadamente, entre 2007 y 2008, que se dio este fenómeno, y la gente, por eso digo, el pan es un bien normal, es un bien given, ahí habría que averiguar, ¿no? Habría que tomar en cuenta. Pero las personas ya empezaron a buscar el sustituto. Casi muy pocas personas consumían el pan. Y existió en varios lugares, porque ahí está la Biblia criolla, aquí en la ciudad del Alto y en la ciudad de La Paz, donde en diferentes mercados empezaron a vender más barato el pan. Si estaba a 60 centavos, lo estaban vendiendo a 40 y la gente se amontonaba por comprar. Pero lo que no sabía la gente es que ese pan era la mitad de lo que estaban comprando, pues obviamente, un poco más agrandado tal vez, ¿no? Simplemente era la pinta. Porque cuando ya empezaron a pesarlo, o sea, aquí no se vende el pan por peso, ¿no? Y en la mayoría de los demás países se vende por peso, ¿sí? Y esa es la forma correcta de vender el pan, ¿no? Aquí solamente se vende porque han dicho que la unidad va a ser no sé, en este momento es ¿cuánto está ahora? Está a 40 centavos, no, a 30 centavos, o a 50 centavos está el pan, sí, 50 50, centavos. dice, 50 centavos, ¿no? 50 centavos. Sí, entonces, el día de hoy está a 50 centavos, en ese entonces, el 2007, imagínense que estaba a 60 centavos, entonces la gente, con la vivez criolla que tiene, empezaba a vender más raquetas, puro más raquetas, lo hubiera visto ahí en la Chacaltaya, en Río Seco, en la Extranca, aquí por la Ceja, uy, cantidad sacaba. Y la gente compraba, está 40, dice está 40 y compraba, ¿no? Porque no preferían comprar de la señora de la casera de la esquina de la tienda que lo vendía a 60, ¿no? Y ahí empezó las cosas, y ahí empezamos ya un poquito a revisar también, como no somos tontos, vimos que el pan era pues pequeñísimo, ¿no? A lo que se vendía más antes. Era un poco más de la mitad nada más, ¿no? Entonces y ahí se empezó a crear esa situación, ¿sí? Por eso el pan es un bien que en muchos casos se le denomina bien giffen para algunas economías. Para nuestro caso podría ser un bien normal, porque a medida, perdón, que se incrementa, que varía su precio, entonces también incrementaría la demanda, ¿no? Si nos vamos a este párrafo leyendo un poco y pues después explicando, comenzamos observando cómo varía la demanda de un bien por parte de un consumidor cuando varía su renta. Nuestro propósito es averiguar qué relación existe entre la elección óptima correspondiente a un determinado nivel de renta y la elección óptima correspondiente a otro. Durante este ejercicio mantendremos fijos los precios y solamente examinaremos la variación de la demanda provocada por una variación de la renta. Incrementa mi ingreso, ganaba 5.000, pero ahora gano 10.000 bolivianos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Incrementa mi ingreso, ganaba 5.000, ahora gano 10.000 bolivianos. ¿Dejaré de consumir pan? Ya que, no sé, gano harta plata, ya, ¿para qué pan? O sea, el pan es, no. Ahora voy a consumir mis desayunos con puro croissants, con puro pastel. ¿Existirá esa situación? Por eso el bien pan es un bien interesante y es un bien de análisis. Pero no nos iremos sin definir todavía, por favor, esa parte que no está definida en la diapositiva, pero ustedes ya un poquito van conociendo qué es la definición de un bien normal y de un bien inferior.
Entonces, tal vez en la definición, los bienes normales son alimentos, ropas. Todos los bienes normales se caracterizan por el incremento en la renta de las personas. Aumenta la renta de las personas, su demanda también se incrementa, ¿sí? Y viceversa en el bien inferior. Si un bien es inferior, ahora, para algunos el pan es bien normal, para otros el pan es bien inferior. ¿Por qué? El bien inferior, ¿qué es lo que pasa? Incrementa el ingreso de las personas y su demanda disminuye. O sea, incrementa el precio del bien del pan. No, perdón, el ingreso de las personas, ganaba 5.000, ahora gano 10.000 bolivianos. Ahora ya no quiero consumir pan. No, pues ya mejoró mi ingreso, voy a comprar croissants, pan ya me olvido. Para mí el pan es bien inferior, pero para otras personas sigue siendo bien normal. Voy a consumir, tal vez siempre me he privado de consumir tal vez no sé, siempre quise consumir un poco más de pan, pero por el tema de que está nomás elevado, entonces preferí no consumirlo. Entonces, por ahí también va la cosa, ¿no? Cómo se van nombrando para las diferentes personas. Por eso, eso es a veces es de nunca acabar esto, ¿no? Porque a veces siempre van a escuchar esa frase, ¿no? Donde hay dos economistas, hay cinco diferentes opiniones, ¿no? Nunca nos ponemos de acuerdo muchas veces, ¿no? Hay cosas que son verdades, para algunos verdades, pero así 100% que no se pueden refutar, pero para otros no. Entonces ahí, bueno, es un tema de nunca acabar y siempre, inclusive en nuestro país y a nivel internacional y a nivel todavía de cientistas y académicos, acontece eso, ¿no? A ver, nos quedaremos con esto. Un bien normal es todo aquel tipo de bien o servicio en que la demanda aumenta a medida que aumentan los ingresos. Ejemplos de bienes normales, a ver, dos personas. Para registrarnos con algunos puntitos. A ver, dos ejemplos de bienes normales. ¿Podría ser la ropa? ¿La vestimenta? Ya, otro. Dice los servicios básicos, tal vez. Eh, ya, esto de las prendas, Jenny, Ticona, lo vamos a pasar. Sí, estamos con el puntito entonces. Sí, porque a medida que incrementan mis ingresos, ya voy a poner primero el ejemplo de Jenny, incrementan mis ingresos, también incrementan la cantidad de demanda que quiero utilizar. Por así decirlo, si yo quiero ponerme tal vez, no sé, yo tengo un pantalón para toda la semana, ¿sí? Yo tengo un pantalón jeans para toda la semana, para el uso de toda la semana. Y eso porque no cuento con los ingresos necesarios y yo soy racional y tengo que tener prioridades con otros bienes y no puedo utilizar estos bienes de forma arbitraria. Entonces, por eso lo dejo a un lado. Pero voy a hacer de cuenta que estoy tomando el ejemplo de Jenny y mi ejemplo es que los bienes normales son las prendas de vestir. Entonces, ¿qué es lo que hago? Incrementan mis ingresos, entonces yo ya me compro de estos pantalones que me compraba, que eran de buena calidad, pero solo tengo uno por el tema de mis ingresos, me compro para toda la semana. Para el lunes azul, para el martes negro, plomo, verde, está de moda este color, el lila, y lo compro el lila, hay otro que me dijo que me comprara un verde, etcétera. Entonces yo tengo para toda la semana. Incrementan mis ingresos, incrementa mi cantidad demandada en este bien que yo considero que es normal. Ahora, en el caso de Ana, en el ejemplo que nos da Ana, por ejemplo, de los servicios básicos, tal vez estamos en referencia a una especie de bien de lujo, que tal vez no es un bien tan normal, porque ella tal vez piensa eh, que el Internet, porque ahora el Internet ya no es un lujo, es como que todos necesitamos, ¿verdad?, del Internet, y ahí los diferentes planes que van ofreciendo las diferentes empresas también. Entonces, ahí consultamos un plan y tenemos el Internet ilimitado, ¿no? Y es un bien que necesitamos, es un bien que se vuelve necesario. Entonces, para algunos va a ser un bien normal porque tal vez podría ser en el caso de Ana, viéndolo desde la velocidad del Internet, ¿sí? Para mí, digamos, es un bien básico, pero yo como cuento con mis ingresos, yo solamente puedo derogar 180 bolivianos por mes en el plan básico que me ofrece Tigo, máximo.
pero incrementaron mis ingresos, sí, incrementaron y se volvieron fijos y gano alta plata. Y por esa situación, el bien, Internet se volvió un bien normal. Incremento mi ingreso, entonces tengo que incrementar y mejorar la calidad de este bien, que es el Internet. Entonces, ¿qué es lo que hago? Contrato ADSL de los 3 4 megas que me ofrecía Tigo, yo lo voto por la velocidad de los 16, de los 14 a 16, cosa que yo ingrese, toque simplemente un botón y pueda descargar 10 gigas en menos de 30 segundos. Y esa velocidad existe, ¿no? Y es por la fibra óptica que ofrece Access ADSL, ¿no? Entonces, puede existir también esa situación, ¿no? Entonces, son ejemplos de bienes normales. En sí, existe pues una forma de poder poner un promedio de qué va a ser bien normal y qué no va a ser. Es que no es solamente, es que en mi criterio simplemente no va a ser tanto así. La curva de demanda de los bienes normales es igual a la curva de los bienes inferiores, pero que no sean Giffen. Vamos a explicar qué es un bien Giffen. Es decir, cuando aumenta el precio del bien normal, disminuye la renta, disminuye la cantidad demandada. Es viceversa, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la definición de un bien inferior? O un ejemplo de bien inferior. Incrementa el ingreso, disminuye la cantidad de ese bien. A ver, un ejemplo de bien inferior ahora. Cualquiera. O sea, yo voy a dar un ejemplo. A ver, No, Daniel, ¿qué pasa? los embutidos licenciados que bajan sus precios. Ah, muy bien. Sí, ese es un ejemplo, por ejemplo, de texto. Muy bien, Daniel. Adrián Chiñani. La tarjeta de crédito, eso lo compramos para celular, desbaja, pues cuando tú colocas, incrementa tu precio. Ya, la tarjeta de celular. O sea, vamos a hacer el análisis primero con el ejemplo de Daniel, ¿sí? Los embutidos, ¿sí? Generalmente los embutidos son un sustituto a la carne, ¿verdad? Si yo tuviese el dinero necesario, no compraría embutidos, no compraría salchichas, ni compraría este tema de las carnes frías y demás. ¿Por qué? Porque sabemos que vienen de los desperdicios de los animales, de este caso de la vaca, el toro, etcétera, ¿no? Vienen de sus desperdicios, de los estantes, inclusive del cuero, ¿no? De ahí vienen todos los embutidos. Pero como nosotros todos conocemos, y sale rico nomás en el paladar en el momento de comer nuestra salchipapa, bien, gracias. Pero más allá de eso, es un bien inferior los embutidos para la lógica y el raciocinio. Por eso le dije a Daniel que es un ejemplo de texto, este tema de, por ejemplo, en los textos está que los embutidos son un bien inferior. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros vayamos teniendo más ingresos, yo voy ganando más, no voy a preferir la imitación a la carne, que sería tal vez, no sé, que sería tal vez las carnes frías o la salchicha. Voy a preferir carne como tal, pulpa. Obviamente que está más caro, obviamente, ¿no? Voy a poder, la carne, el picadillo, voy a preferir eso porque es más cara, pero obviamente tiene valores nutricionales demasiado superiores a estos, ¿no? Entonces, desde ahí parte. Y es un ejemplo eh, textual de textos. El embutido es un bien inferior. Aumenta mis ingresos, yo ya voy a dejar de consumir la mortadela, y voy a preferir un sándwich de carne, pues obviamente, ¿no? Un sándwich de carne. Si consumo, ¿no? La mortadela, obviamente siempre voy a preferir la carne en comparación, porque ese es el efecto que se tiene que dar. Ahora, en el caso exclusivo de un bien normal, no sería pues un bien normal. Incrementan mis ingresos, voy a consumir más embutidos, no lo veo racional. Deben existir personas que en este momento dicen, si yo gano más, a mí me gustan los embutidos, a mí me gusta la salchicha, a mí me gustan las carnes frías. Si yo me ponía en mi pan 4 carnes frías, mis ingresos aumentaron, no, me pongo 8, pues, porque a mí me gusta. Pero no es el efecto, quiero que entiendan eso, el promedio de la racionalidad.
Nosotros nos basamos en la racionalidad, somos economistas, nos basamos en la racionalidad, y dentro de la racionalidad, por el tema nutricional, por el tema de consistencia, por el tema de salud, etcétera, siempre vamos a preferir nosotros consumir la carne de res, de oveja, de toro, la carne como tal, antes que consumir un embutido. Es la racionalidad, eso nos habla de racionalidad. ¿Sí? Entonces, ahí el bien inferior, los embutidos, y tal vez inclusive podríamos decir un ejemplo bastante evidente de bien normal, podría ser los ejemplos que nos fueron comentando los compañeros, ¿no? Mucho depende del punto de vista, pero en este caso es un ejemplo bastante importante, sí. Por ejemplo, un bien normal no sé si leyeron, si vieron este tema de los videos en proyectos, por ejemplo, el aguacate. Es, Se trata de una especie de fruta con un precio elevadísimo, ¿no? El aguacate, la palta, como conocemos, ¿no? Un consumidor con su baja renta no consumirá este tipo de bien, pero si consiguiese un aumento de su sueldo, lo más probable es que integre este bien, el aguacate, dentro de sus desayunos por el tema de salud, por el tema de digestión, por el tema de propiedades nutricionales, por el tema inclusive de la situación del estrés, por muchas otras variables más. Entonces la palta es un bien que podría estar dentro de nuestros desayunos todos los días si se incrementase nuestro ingreso. Eso sería un bien normal de forma lógica, ¿no? Existirán seguramente personas que no comparten esto, pero bueno, yo trato simplemente de darles lo que se indica también dentro del promedio de la gente que va también difundiendo los textos a nivel Latinoamérica, ¿no? Y creo que también yo parto, por eso se los indico a ustedes, ¿no? Bueno, vayámonos al siguiente. Sí, esto siempre yo estoy registrando. Las participaciones, eso no pierdan cuidado, por favor. Eh, Creo que para este segundo parcial va a ser un poco más estricto, inclusive, porque es un tema bastante, ya les dije, no va a ser, si en el primero tenemos un promedio de 87.5, que no varió porque no pudimos hacerlo variar ni nada. Entonces, ya a futuro, eh, existirá seguramente un tema superior a este eh, posteriormente, ¿no? Pero, pero mientras tanto, nosotros vamos a analizarlo en base a la diapositiva que tenemos, ¿sí? La demanda. Los economistas con una singular falta de imaginación llaman normales a estos bienes. Si el bien uno es normal, su demanda aumenta cuando aumenta la renta y disminuye cuando la renta disminuye. Cuando el bien es normal, la cantidad demandada siempre varía de la misma forma que la renta. Entonces tenemos esta primera propiedad donde indica la variación de la cantidad de un bien está en función, es un racional, está fraccionada por la variación de la renta. Y esto tiene que ser mayor a cero. ¿Sí? Tenemos una primera condición ahí. Los bienes normales, por ejemplo, la demanda de los bienes aumenta cuando aumenta la renta, por lo que son bienes normales. Un bien inferior, hay muchos bienes cuya demanda disminuye cuando aumenta la renta. Por ejemplo, aquí dice gachas, la mortadela, como ya dijimos, las chabolas, esto es comida rápida, ¿no? Y casi todos los tipos de bienes de baja calidad, ¿sí? Bienes de baja calidad. Entonces, dentro de nuestra curva de indiferencia, tenemos tenemos las rectas presupuestarias. Aquí vamos analizando las elecciones óptimas de acuerdo, si incrementa nuestro ingreso, obviamente de un bien normal, incrementará también su cantidad demandada, y un bien inferior tendrá que disminuir. Entonces el gráfico va a ser diferente. Estas son las rectas presupuestarias, las curvas de demanda. Entonces la demanda, el hecho de que un bien sea inferior o no, depende del nivel de renta que estemos examinando. Por ejemplo, es posible que las personas muy pobres consuman más mortadela cuando aumenta su renta. Sin embargo, traspasado un determinado punto, probablemente consumirán menos, dado que en la vida real el consumo de los bienes puede aumentar o disminuir cuando aumenta la renta. Es tranquilizador saber que la teoría económica prevé ambas posibilidades, ¿sí? Entonces, aquí en este párrafo, por ejemplo, nos habla
de que para algunas personas, por eso existe tal vez aquí dentro de la misma clase debe existir algunas personas que comparten tal vez lo que digo, y algunas otras que dicen que no, ¿sí? Porque para algunas otras personas, por ejemplo, la mortadela, que es lo que estábamos mencionando desde el comienzo y lo que el ejemplo que nos dio eh, Daniel, por ejemplo, es que para algunas personas, por ejemplo, que viven hay situaciones, ¿no? O sea, vamos a medir la economía por niveles de ingresos, paupésimos, bajos ingresos, medianos, altos, superiores y de un extraordinario nivel de ingresos, ¿sí? Muchos niveles de ingresos hay. Las personas, por ejemplo, del interior, muy pocas veces van a consumir tal vez, o van a servirse en su mesa un buen desayuno, ¿no? Por la misma cultura, tal vez dentro de ellos, bueno, por ejemplo, a ver, yo visité, por ejemplo, el norte de Chile, por el lado de Poconchile, por ejemplo, Valle de Zapa, por ese sector donde es sector agrícola. Entonces, en ese sector, por ejemplo, había mucha gente boliviana y peruana que trabajaba en Chile, ¿no? Y estas personas, por ejemplo, se levantaban a las 5 de la mañana directo a trabajar. Esa era la forma de trabajo. Y trabajaban hasta las 11 de la mañana. De ahí recién iban a comer algo. O sea, el organismo es sabio. ¿Sí? No podemos nosotros imponernos ante el organismo y decir, me levanto y después después trabajo y después desayuno. No, muy mala es. En ese tipo de personas, por ejemplo, se detectó algunas personas que tuviesen, varias personas que tuvieron problemas gastrointestinales, por ejemplo, muchas personas que tuvieron el problema de la viris, de úlceras, problemas inclusive de cáncer de colon y demás, se detectó en este tipo de personas. ¿Por qué? Porque uno cuando se levanta, lo primero que tiene que hacer es darse un banquete, pues, en el desayuno, ¿verdad? Y consumir todos los tipos de bienes que sean necesarios. En el día podremos hambriar, no habría ningún problema, ¿sí? No sería tan nocivo a nuestra salud si en el día dejamos de comer. Pero a primera hora uno tiene que servirse primero un vaso de agua, esperar un cierto tiempo y empezar a ya engullirse de lo que son las frutas y verduras y después de un buen desayuno, tal vez mezclado con leche, café y demás, y después de eso ya empezar a trabajar. Y esas personas no hacían eso, su lógica era diferente, ¿no? No sé si era por costumbres, por un tema de que alguien les impuso eso y demás. Entonces, compartimos, ¿no? Para estas personas, que la mayoría eran oriundas de sectores bastante alejados, por ejemplo, de Bolivia, de los lugares más recónditos, algunos eran de la frontera exclusivamente, en donde está un poco en Chile, en la frontera como está con Chungará, de ese sector. En ese sector, por ejemplo, la gente comentaba que no desayunaba, almorzaba y cenaba, pero no desayunaba ni tomaba el té, no consumía mucho el agua. Y por eso muchas de las personas llegaron con problemas de cáncer de colon, porque el cuerpo requiere la hidratación y más aún cuando realiza esfuerzos físicos, esfuerzos que desarrollan con altas temperaturas del sol y en un campo abierto, con alta tierra que uno va inclusive consumiendo la misma, porque es así, pues trabajar en el campo, ¿no? Entonces estas personas tuvieron ese tipo de problemas y nosotros con un tema de investigación fuimos y analizamos ese tipo de variables que les comento ahora, ¿no? Ojo, para estas personas el patrón era pues chileno, ¿no? Pero podemos denominar patrón, el que era dueño de la parcela y el que les daba el trabajo. Esta persona les daba pues lo mínimo para que ellos sean felices, ¿no? Y como estas personas de diferentes lugares y recónditos lugares de nuestro entorno iban a buscar trabajo y trabajaban obviamente ahí por ciertas situaciones, por ejemplo, estas personas no contaban con los ingresos suficientes para poder tomarse un buen desayuno, ¿no? Y este señor, el dueño de la parcela, les daba pues el pate, les daba esto de la mortadela, y para ellos era el manjar de manjares. Y ellos comentaban que ese desayuno no lo consumían. O sea, había lugares donde te maltrataban realmente y te explotaban, y algunos otros lugares, inclusive dueños de peruanos, yo vi en Chile mismo ya algunos peruanos, inclusive algunos bolivianos se hicieron dueños de parcelas y demás. Trataban mejor a la gente, ¿no? Y eran más condescendientes y demás. Entonces, en esa encuesta que nosotros realizamos, ahí nosotros notamos que las personas, primero, el consumo de la mortadela, el consumo del paté, que también es un tipo de también comida embutida, eh, fue, para estas personas fue a lo mejor que se había llegado, ¿no?
poder poner ahí unas aceitunas y el pan enrollado, que es como la marraqueta allá en Chile, entonces el pan batido, perdón, entonces fue diferente para estas personas. Ponerles una sultana y poder mezclarles ahí con café y poder decir ahí leche también, y hay otras cosas, y ahí cocoa y se pueden servir estas cosas más, y era pues diferente para este tipo de nivel y es para estas personas, porque su nivel de ingreso es bajísimo, es neutro, era nulo, pues. Ellos no veían esas cosas, ¿no? Entonces, muy bien aquí, el párrafo lo indica, mucho depende de qué nivel de renta es el que está analizando que la mortadela sea un bien inferior, ¿verdad? A eso hace referencia, ¿sí? Depende del nivel de renta que estemos examinando. Estas personas, por ejemplo, ganaban bien, ¿sí? El sueldo mínimo, el año 2003, 2004, que yo estuve allá realizando el estudio, 2003, 2004, imagínense, hace bastante, algunos de ustedes todavía estaban con 3, 4 años también, ¿no? En ese entonces, cuando estábamos realizando ese estudio, estas personas llegaban a ganar inclusive alrededor de 3.000 bolivianos, el año 2000, 2003, 2004, con el trabajo que hacían. Pero todo era ahorro para estas personas. No salían los fines de semana, no iban a Arica, al balneario, ni a la playa, nada, olvídense. Todo era ahorro, porque tenían que juntar el ahorro y llevar a sus familias que se encontraban aquí en Bolivia. No, esa era la finalidad que tenían. Por eso somos bien conocidos los bolivianos, que somos muy trabajadores, responsables, honestos, inclusive fieles, ¿no? Así nos ven en el exterior, o a estas personas del interior, porque estas son las que nos representamos, ¿no? Pero bueno, ese es un tema muy aparte. Lo que yo sí les digo, el tema, si en algún momento se nos presume poder poner una pregunta de examen teórica en nuestro segundo parcial, ¿de qué depende que un bien sea inferior o no? Entonces ahí tendríamos que nosotros primero analizar la primera parte del párrafo que dice, depende del nivel de renta que estemos examinando, la calidad de vida de las personas que estemos examinando, porque es posible que las personas muy pobres consuman más mortadela cuando aumenta su renta. ¿Sí? Entonces va por ahí el análisis que estamos queriendo realizar. Vamos avanzando. Un bien inferior, por ejemplo, el bien inferior es el que significa que cuando aumenta la renta disminuye la cantidad demandada, ya eso es como que lo vimos. Un aumento de la renta equivale a un desplazamiento de la recta presupuestaria, ¿sí? Obviamente eso también lo hemos analizado en lo que es la recta presupuestaria en la primera parte, ¿no? Incrementa la renta, perdón, incrementa los ingresos, la renta se desplaza, ¿verdad? Teníamos ingresos de 1.000, ahora tenemos ingresos de 5.000, se desplaza pues 5 veces más. Las estas demandadas que hemos obtenido al desplazar la recta presupuestaria hacia afuera pueden unirse y construir una nueva curva de oferta y renta. Obviamente que eso con las variables que se van teniendo de los precios, ¿no? Bueno, en cada elección de la renta, vamos a decir renta M siempre con esta temática que siempre lo vamos a tratar un poquito de uniformar, que es en inglés, esto viene del inglés, de la renta. Hay una elección óptima para cada uno de los bienes. Fijémonos en el bien 1 y consideremos la elección óptima correspondiente para cada conjunto de precios y renta. Entonces tenemos lo que hemos denominado en una primera instancia, aquí está, ¿ve? X sub 1, la cantidad demandada, está en función del precio 1, el precio 2 y el nivel de renta. ¿Sí? Esta no es sino la función de demanda del bien 1. Si mantenemos fijos los precios de los bienes 1 y 2 y observamos cómo varía, la demanda también varía cuando la renta y generamos una curva conocida como la curva de Engel. La curva de Engel. Esta curva, por ejemplo, la vamos a analizar. Este es un poquito, para la siguiente clase lo vamos a analizar y como vimos y más bien a mí también me place que podamos un poquito ir analizando algunas cosas ya en un tema diferente, ¿sí? Así lo voy a poner yo, porque ustedes también lo vamos a plantear así, entonces haciendo un poquito un punto aparte, vamos a ver esto. Por ejemplo, ustedes han decidido, ¿sí? Lo que me comentó Ronnie, entonces es lo que se hace a partir de la fecha, entonces yo voy preparando también todas estas cosas
Los laboratorios y el avance del Excel lo vamos a tener, lo vamos a seguir teniendo a partir del día jueves. Van a ver que, aunque crean que es una nadita, siempre hay algo que podamos ir aprendiendo y con ustedes nos vamos a ir superando. Yo también voy a ir conociendo más. El jueves tenemos clases de resolución de ejercicios y complemento con Microsoft Excel. Entonces ahí tal vez yo ya voy a presentar lo que es la curva de Engel, la curva de demanda y la curva de Engel. Aquí está, ¿sí? Esto lo vamos a ver en Excel, por ejemplo, ¿sí? La curva de Engel, la curva de indiferencia, la curva de oferta, renta, similar a la curva de Engel, ¿no? ¿Cómo varía la demanda cuando varía la renta? La curva de oferta-renta o renta de expansión de la renta representa la elección óptima correspondiente a diferentes niveles de renta. Aquí, esta curva dice que representa, primero, yo cuando tenga simplemente gane 1.000 bolivianos, esta es mi elección óptima de este bien, de estos bienes, dos bienes, la Coca-Cola y la salteña. Pero ya gano 4.000 bolivianos, entonces este es mi nivel de consumo de estos bienes también. Cada uno de estos puntos puede ser esta curva un poco más tendida hacia la derecha, más vertical o más horizontal, dependiendo de nuestros gustos y de nuestras elecciones. Esta es la recta donde aquí, en la curva de la oferta-renta, es la donde en cada uno de estos puntos indica una cosa, dice. Es la elección óptima. Estas son las elecciones óptimas. Esta curva nos puede indicar a nosotros qué tipo de elecciones óptimas hay por cada nivel de renta que va existiendo, ¿sí? En lo propio aquí en la curva de Engel. Esto, por ejemplo, ya lo vamos a ver con un pequeño ejemplito. Esta parte teórica, un ejemplo, y así vamos avanzando. Van a ver que va a ser lo más importante, creo. Espero que sea demasiado importante porque de eso se trata la clase, de que las cosas se vayan mencionando más y profundizando, obviamente, ¿no? Supongamos que varía el precio del bien 1, mientras el precio del bien 2 y la renta se mantienen fijos. Solamente varía un precio. Geométricamente significa que pivotea la recta presupuestaria. Si pudiéramos los puntos óptimos, obtendríamos la curva de oferta-precio que se presentaría a las rentas que se demandarían a diferentes niveles de bien 1. O sea, el pivotaje se da, o sea, si ustedes lo pueden apreciar en el sentido en que varía uno y el otro se queda, ¿sí? Tenemos digamos, si me siguen con el cursor, esta es nuestra curva. Este precio varía, va a bajar de aquí a aquí, pero este otro no, entonces este se pivotea, ¿no? Va acá y va acá, entonces eso se denomina pivotear, que el otro se mantiene en su mismo pivote, se mantiene en su mismo lugar y va girando de acuerdo al resto de los bienes. Esta información puede describirse de la forma distinta. De nuevo, mantenemos los precios fijos del bien 2 y la renta monetaria y representamos el nivel óptimo del consumo del bien 1 correspondiente al valor del precio 1. El resultado de la curva demanda es la representación de la función de demanda. Esta es una función de demanda como tal, representada con el precio de los bienes y la renta promedio. Manteniendo fijos el precio del bien 2 y la renta, unimos los valores predeterminamos y tenemos este tipo de pivote. ¿Sí? Ahí está ya representado el pivote. Aquí está el pivote. Aquí varían las cantidades del bien 1. La curva oferta-precio, aquí son las elecciones óptimas que tiene el consumidor a cada variación de la cantidad demandada del bien 1. La parte A muestra la curva de oferta-precio, que representa las elecciones óptimas cuando varía el precio del bien 1. Ha variado el precio del bien 1, así va a variar. La B muestra la curva de demanda correspondiente que representa las elecciones óptimas del bien 1 en función de su precio. Esta es una función de demanda como tal. El día de hoy vamos a analizar esta función de demanda. La función de demanda tiene estas características. Ojo, decreciente de izquierda a derecha. Curva negativa. A este decrecimiento se denomina ley de rendimientos decrecientes. Y generalmente toda curva de demanda tiene la ley de rendimientos decrecientes. A medida que incrementa el precio, baja la cantidad. Incrementó el precio de la Coca-Cola, pero a mí me gusta la Coca-Cola. Uy, si no fuese la Coca-Cola y la salteña, yo no la consumo, yo no lo consumiría con una de Pepsi, por ejemplo. No la consumiría porque el sabor a mí no me nace. Para mí, la Coca-Cola va con la salteña. Pucha, pero el precio que es 2 bolivianos lo subieron a 4.
por el tema del azúcar, por el tema de los conservantes que subieron, por el tema del COVID, por el tema de la comercialización, el 10, etcétera y etcétera. Antes valía 2 bolivianos el precio de la Coca-Cola. Al mes yo consumía, voy a ponerme aquí, 50 unidades de esas personales. Pero el precio ahora ya subió a 4 bolivianos. Uy, no, ni modo. No, es bastante 4 bolivianos, es el doble. Va a afectar mis ingresos. Prefiero consumir 15 unidades nomás. 2 veces por semana, 8 veces al mes. Ya bajó mi consumo. Los fines de semana más, 15 veces al mes, suficiente. ¿Por qué? Porque subió el consumo. La Coca-Cola, entonces, tendría este tipo de representación de la curva de demanda, creo que para todos. Sí, creo que para todos. No creo que alguien diga, no, sube el precio, no, yo lo consumo. Si ahorita está 10 bolivianos de 2 litros, y mañana me dicen que está 20 de 2 litros, pero sigue manteniéndose Coca-Cola a 8 bolivianos de 2 litros, no, yo sigo consumiendo Coca-Cola. No creo que vea esa lógica. Entonces, la mayoría de los bienes cumple con la ley de rendimientos decrecientes. Cuando incrementa la cantidad de un bien, disminuye el precio. Cuando disminuye el precio, incrementa la cantidad. ¿Sí? Por ejemplo, la Coca-Cola antes estaba a unos precios, ejemplo nomás, solo como ejemplo, estaba a 2 bolivianos, pero ahora bajó a 1 boliviano porque hay harta competencia. Si yo consumía antes 4 unidades de esta Coca-Cola, ahora que bajó el precio a 1 boliviano, puedo consumir 6, porque me alcanza, ¿no? Al final es rica la Coca-Cola, el sabor es bueno. Bueno, entonces cumple con la ley de rendimientos decrecientes. Esta tiene una curva negativa, decreciente de izquierda a derecha. Entonces esas son las características de esta curva de la demanda, ¿no? Que ya la hemos revisado en una primera parte, pero vamos a analizarla de forma tal vez un poco más intuitiva. Normalmente, cuando sube el precio del bien, disminuye la demanda. Por tanto, el precio y la cantidad del bien varían en sentido contrario, ¿sí? Ahí hay una anotación que ustedes tienen que hacer. En la demanda, el precio y la cantidad actúan en sentido contrario. Lo que significa que la curva de demanda tiene por lo general pendiente negativa. Ya dijimos eso, utilizando las tasas de variación, tenemos que normalmente, aquí esto se representa lo que yo les dije de la curva de demanda con pendiente negativa, esto se denomina en variaciones. Se utiliza también en variaciones, ¿no? Para si alguien quiere hacer alguna demostración en la curva de demanda y demás, entonces utilizamos algunos de estas ecuaciones para eso, ¿no? Lo que quiere decir sencillamente que las curvas de demanda suelen tener pendientes negativas. Sin embargo, también hemos visto que en el caso de los bienes Giffen, la demanda de un bien puede descender cuando baja el precio. Por lo tanto, es posible, aunque no probable, que una curva de demanda tenga pendiente positiva. Entonces, tarea para la siguiente, por favor, vamos a encontrar dentro de nuestra economía la representación de un bien Giffen. ¿Qué es un bien Giffen? ¿Cómo lo podemos representar en una curva de demanda? Pero no con un ejemplo tan de texto, ¿no? No un ejemplo tan de lo que nosotros encontramos generalmente, ¿no? Vamos a encontrar una representación de un bien Giffen, pero acorde a nuestra economía, ¿sí? O sea, nosotros vamos a ver primero en la economía boliviana qué tipos de bienes Giffen tenemos y cómo yo los represento en la curva de demanda. Cómo analizo la ley de rendimientos decrecientes. Y si este bien Giffen tal vez no tiene pendiente negativa, tal vez tiene pendiente positiva, entonces yo lo ejemplificaré. En una hojita simplemente a mano alzada, ustedes entran, googlean o algo, ven que es un bien Giffen, más o menos se dan la idea, dentro de sus conocimientos y dentro del entorno en el cual vivimos, ustedes dicen que para mí este es un bien Giffen por esto, por este otro, y para mí este tiene pendiente negativa, cumple con esto, no cumple con esto, tiene la ley de rendimientos decrecientes, pero su pendiente es positiva, es ligeramente a la derecha, izquierda, es irregular, tiene este tipo de tasa, pueden incrementar tal vez en su investigación algo más, el efecto de ingreso podría ser este, ¿por qué? Porque a niveles diferentes de ingreso va variando también la forma del bien Giffen, entonces podemos acotar bastantes cosas. Sin embargo, ya les anticipo desde ahora, como hemos escogido la opción A, el siguiente, por favor, todos tenemos que tener instalado en nuestros computadores, espero que todos estemos en nuestros computadores, o siquiera, no sé si podrán hacerlo mediante el celular, porque a veces tiene algunas restricciones, ¿no? En cuanto a Excel, pero bueno, el que quiere estudiar, estudia de todas las formas posibles, ¿no? No hay que poner excusas a nada.
y hay que intentar de todo, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor, nos vemos con el Excel y ya vamos a empezar a graficar algunas cosas. Por ejemplo, vamos a graficar lo que es la curva de Engel. Entonces, vamos a ir graficando, también vamos a ir graficando lo que es la curva de demanda. Vamos a hacer una curva de demanda tal vez un poco interactiva, algunos truquitos que les puedo enseñar en Excel. Y después un par de ejercicios de esta parte también, porque eso es lo que corresponde los jueves. Un par de ejercicios, un ejercicio tal vez de laboratorio y después algo de Excel, ¿sí? Entonces, veamos cómo nos va, espero que nos vaya bien. Yo la verdad que no tuvimos esta oportunidad, no se tuvo este tipo de clases en ninguna instancia, pero no es que vamos a experimentar con ustedes, sino que yo voy a planificar cómo hacer para que las clases también sean productivas y sobre todo se llegue a aprender bastante, ¿no? De lo que a nosotros nos interesa, el análisis microeconómico, que espero que también a lo mucho, no sé si de los 70 y tantos que somos, espero que varios de ustedes se animen por hacer un tema de microeconomía y después me consulten para un tema de tesis. Creo que en cada clase vamos lanzando puntos y yo la verdad yo me considero investigador y como investigador creo que les puedo decir que las cosas que les voy virtiendo en base a algunos títulos de tesis, creo que son bastante interesantes y no se han realizado todavía en nuestro nivel académico, a nivel de investigadores, entonces sería importante que ustedes vayan ya realizando ese tipo de investigaciones. ¿Sí? Nada más por ahora, si no hay consultas, por favor, alguien tiene alguna consulta, los escucho, dudas, no sé si sugerencias, la mayoría supongo que se puso de acuerdo para poder decir, optaremos por la opción uno. En la opción uno también es importante porque vamos a presentar un pequeño trabajito, vamos a tratar de buscar que los laboratorios y el trabajito de Excel sumen también los 10 puntos, ¿verdad? Les va a servir bastante el Excel, yo les aseguro, tengan confianza 100% de eso, ¿sí? En cualquier trabajo, inclusive en los trabajos y recónditos que ustedes están pensando realizar o que ya desde ya se están proyectando, porque uno estudia para poder insertarse en el mercado laboral, ¿no? Esa es la idea. Desde ya les digo, el Excel que vamos a llevar va a ser un Excel de un buen nivel, ¿sí? No tiene que ser el básico de sumar, esto, no, tiene que ser con un plus, ¿sí? Entonces de eso se trata todo. Consultas, dudas, sugerencias, reclamos, no sé, cualquier cosa. Los escucho, por favor. Lice, buenas noches. Buenas noches, Ana. Lice, no, me podría volver a recalcar, por favor, el trabajo que nos estaba diciendo que investiguemos, por favor. Ya, la investigación se basa en lo siguiente, Ana. Primero, tú vas a googlear o vas a ver en nuestros libros, está bien. O sea, si lo has impreso sería ideal, porque a veces mucho estar en la computadora nos genera también un problema en la vista, ¿no? Como consejo, buscas qué es un bien Giffen, ¿sí? Revisas qué es un bien Giffen. Y una vez que ya tengas el concepto de bien Giffen, tú lo que haces es, con tu criterio, buscar qué tipo de bien dentro de nuestros bienes, de nuestra economía y nuestro contexto, qué tipo de bien será un bien Giffen. Tú me lo representas en un gráfico, en el primer cuadrante, una curva de demanda, puedes poner tu ingreso, puedes poner la curva de indiferencia, o puedes poner directamente la gráfica del bien Giffen. ¿Cómo será la demanda del bien Giffen? Sabes que que cualquier bien tiene una demanda decreciente de izquierda a derecha, como hemos visto, ¿no? La demanda, pero tal vez el bien Giffen es creciente de izquierda a derecha, como la oferta. Mucho dependerá de lo que tú vayas averiguando. Entonces vas y me describes y me indicas ahí en el pie de tu gráfico, este es mi bien Giffen. Yo considero que la mermelada es un bien, ejemplo nomás, ¿no? La mermelada es un bien Giffen. ¿Por qué? Porque tiene estas características. A medida que incrementa el ingreso, acontece esto. A medida que baja el ingreso, acontece este otro. La mermelada, al igual que esto, podría ser considerado como bien Giffen. La gráfica representa esto y ahí se acabó. O sea, es unas cuantas líneas y me lo mandas, por favor. Todos esos trabajos para que no se me vaya a mí, no me cree un caos también en el tema de cada vez estar ahí contabilizando. La última vez yo me hice todo un meollo de problemas al contabilizar y estuve ahí sumando punto por punto. Entonces, para mí, todos los trabajitos van a estar dentro de clase, ¿sí? Por ejemplo, en este trabajito, en este momento, yo estoy ingresando y lo estoy poniendo un trabajo de clase y aquí estoy creando lo que dice la tarea y aquí va a decir curva de bien Giffen, el bien Giffen, el bien
Giffen, o directamente bien Giffen, y ustedes van acordándose, bien Giffen, y ahí ya lo creo, y ustedes van añadiendo ahí, ¿no? Van añadiendo y creamos la tarea, le ponemos también la fecha de entrega, le podemos poner, es un puntito, no son cosas que o sea, nos van a dejar sin puntos ni nada, sino son puntos que nos vamos ganando. Entonces, hasta el 17, la hora puede ser hasta las 0 horas, no hay ningún problema, pero este día hay que presentarlo, también son puntitos que se van ganando ustedes. Y bueno, vamos ahí poniendo el temita bien Giffen también, ¿no? Vamos creando un temita y le ponemos bien Giffen. Entonces cada uno se va a acordar, había una tarita del bien Giffen, no la presenté ya, bueno, o la presenté, ¿no? Ya está ahí creada en el Classroom. Entonces, tienes la fotito, Ana, subes al Classroom y ya está presentado el trabajo. ¿Sí? Yo lo veo, el trabajito, y ahí te damos el puntaje, ¿no? Ese sería, por favor, Ana, iremos averiguando. De todas formas, lo que vamos a hacer el día jueves, de inicio, explicar lo que es el bien Giffen, y continuamos con un ejercicio que ya lo estoy elaborando, y algo de Excel más. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Licenciado, perdón, buenas noches. Sí, Carlos, buenas noches. La versión de Office que vamos a utilizar para manejar el Excel, ¿cuál es? Perdón. Creo que les comenté, tiene que ser superior a la 2007, ¿no? No podría ser inferior a esta, simplemente puede ser superior. Yo tengo la 2020, creo, pero no lo vamos a utilizar en su máxima expresión, porque algunas cosas de ustedes deben estar adecuado a otro nivel hay algunas cositas que se van agregando, hay algunas cosas que se van acomodando, se va modernizando el Excel, ¿no? Pero una superior al 2007, con toda seguridad nos va a dar, ¿sí? Ok, Licen, gracias. Ya, no, gracias por la consulta también, Carlos. Tal vez me imagino que les comenté eso, pero tal vez si no les comenté, es bueno decirlo, porque hay que informar también eso de, no, si vamos a utilizar una que es anterior al 2007, entonces vamos a tener uno que otro problemita, porque no nos vamos a poder ubicar, ¿no? Si para cada nivel de Office sale un manual, inclusive, ustedes ya imaginarán todas las cosas que van pasando. Pero el 2007 ya va inclusive para nuestras aspiraciones de poder utilizar el Microsoft Project para poder hacer algo también, de una dinámica que se pensamos realizarla. El Project siempre viene a partir del 2007, ya viene con Licenciado, disculpe. versión, ¿eh? Sí, Wilmer. Sí, Wilmer, te escucho. Licenciado, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Wilmer. Licenciado, ¿ha hecho 2007 o 2017 la versión? 2007, para que sea accesible para todos a partir del 2007. Está la 2010, después está la 2015, la 2017, la 2019 y la 2021, ¿no? Esas son. Pero 2007, 207, 007, 2007. Ya, gracias, licenciado. Ya, sí, es que no vamos a pedir a todos, porque algunos tenemos algunas máquinas que no son tan modernas, otros no, y tenemos que un poquito ser ahí, utilizar el promedio, ¿sí? Eso simplemente, por favor. ¿Alguna otra consulta? Licenciado, ¿el documento lo va a subir? ¿La clase de hoy? Sí, Sí, lo subo. En este momento lo subiré al WhatsApp y después, aquí al WhatsApp creo que estamos todos, ¿no? La mayoría estamos acá, entonces. Gracias, Giovanna, lo estoy subiendo en este momento. Era del 8 de junio, sí, ahí está. ¿Alguna otra consulta? Bueno, los espero, por favor, mil disculpas por la demora el día de hoy. Eh, Tuve un problema con la llave de mi vehículo. Uy, esas cosas, no sé, pasan. Mil disculpas, el día jueves estaremos puntuales, por favor. Yo les imploro simplemente, no tendría con qué cara de exigirles a ustedes puntualidad si yo ya me atrasé.
pero bueno, el día jueves estaremos puntuales para poder comenzar con esto de la resolución del ejercicio en nuestra pizarrita y meterle de lleno al Excel, que va a ser importante, que si desde ahora comenzamos, imagínense cómo vamos a estar, vamos a ver tablas dinámicas, macros, Access, y Excel, etcétera. Yo pienso que hasta fin de año vamos a estar súper avanzados con todo esto, ¿sí? Bueno, tengan ustedes muy buenas noches. Bueno, cuídense siempre, por favor. Este tema del COVID no es un juego, está bien complicado. Los hospitales nuevamente se están saturando, el oxígeno nuevamente está faltando. A veces uno dice, uno no llega realmente a apreciar, no llega realmente a sentir esta enfermedad hasta que uno está se encuentra alguien enfermo en la familia, así que no llegaremos a eso. Siempre con mucho cuidado, por favor. El día jueves nos encontramos. Todos tengan muy buenas noches. Buenas noches, Licey. Buenas noches, hasta Buenas luego. noches, licenciado. Hasta Buenas luego. noches, licenciado, Buenas hasta noches, Bolívar. luego. Hasta luego. Hasta luego, Licey. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Ana. Hasta luego, licenciado. Hasta Hasta luego, luego, licenciado. Gisela. Hasta luego, Giovanna.